Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un video bueno, vamos a hablar acerca de los 175 aniversarios de la gesta eólica de Chapultepec, es de los niños héroes. Pues bueno, todos sabemos que los niños héroes fallecieron porque murieron al defender al país de los invasores estadounidenses. ¿Por qué? Porque resulta que Estados Unidos envió sus tropas hacia México. Las tropas estadounidenses llegaron a Veracruz, al puerto. Ahí empezaron a hacer una batalla contra el ejército mexicano. En esos tiempos que gobernaban, en esos tiempos que gobernaba Estados Unidos y México, bueno, en México fue Antonio López de Santa Anna, y el presidente de allá de Estados Unidos, el que hizo pues esta intervención estadounidense en México, no me acuerdo cuál era, pero la verdad lo hicieron. Pues bueno, primero los estadounidenses llegaron a Veracruz hasta llegar a la Ciudad de México, o sea, estuvieron ahí en el puro Valle de México. O sea, pelearon contra el ejército mexicano, ahí en el Cerro Gordo, está en Orizaba, Veracruz. Ahí se fueron a Puebla, los del ejército. Muchos soldados estadounidenses se casaron y se enamoraron con mujeres mexicanas, o sea, eran con mujeres indígenas de México, o sea, en esos tiempos se, se, se enamoraron, y cada vez que el ejército mexicano se iba expandiéndose más, iba a seguir su camino hasta llegar a la Ciudad de México. Entonces, pues, los niños héroes estaban en el castillo de Chapultepec, porque ellos estuvieron en el colegio militar. Y cuando se enteraron de la noticia de que las tropas estadounidenses se estaban dirigiendo hasta la Ciudad de México, porque ya tomaron Veracruz, estaban tomando a Puebla, y como más seguían el camino, o sea, cuando nuestros invasores estaban caminando hasta llegar a la Ciudad de México, han hecho batallas y guerras contra el ejército mexicano en cada estado del Valle de México. Entonces nuestra mitad de nuestro ejército se están haciendo bien poquitos, porque el ejército de Estados Unidos se los chingaba bien rápido, rápido, rápido. Entonces, los invasores estadounidenses llegaron a la Ciudad de México. Iban a tomar el castillo de Chapultepec, y ahí estaban los niños héroes. Los niños héroes tomaron sus armas, tomaron todo, o sea, se prepararon todas sus armas. Y cuando llegó el enemigo, ¡pam! Empezaron a disparar contra las tropas estadounidenses y a los niños héroes. Ajá. Y el ejército de Estados Unidos, ay no, pero en esos tiempos era tan poderoso que Estados Unidos nos chingó nuestro ejército. Es que miren, en esos tiempos no existía antes la Secretaría de Marina. O sea, ese ejército, pero que su zona naval es nada más ahí en la costa, porque se carga si un enemigo está ahí, va llegando hasta las orillas, pues ya es ahí donde comienza la guerra. Pero en esos tiempos no existía la Secretaría de Marina. El que sí existía es la Secretaría de Defensa. Sí existía en esos tiempos en México, pero la Secretaría de Marina no existía. O sea, sí teníamos ejército, pero no teníamos ejército, pero que fueran de la Marina. No existían en esos tiempos. Entonces, las tropas estadounidenses se chingaron a cada niño héroe, los mataron, o sea, no lo dispararon, o le encajaron el cuchillo, o sea, que en esos tiempos las pistolas serían como un cuchillo y te encajan acá. Y ya. Y bueno, después de que
de que, de, de que nuestros enemigos mataron a los niños héroes, nomás quedaba un niño héroe. Se llamaba Juan Escutia. Bueno, yo escuché que Juan Escutia es de Tepic Nayarit, pero como estaba en el colegio militar lo mandaron a la Ciudad de México. Y es ahí cuando Juan Escutia estaba, estaba arriba del castillo en el techo, ahí estaba. Bajó la bandera mexicana, se arrolló junto a la bandera y se lanzó al vacío. Y cuando lanzó al vacío, ya se había muerto, pero porque ya el ejército de Estados Unidos tomó pues el castillo de Chapultepec, lo tomó. Y, 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 y el ejército de Estados Unidos tomó la capital del país. Tomó la capital del país, al Palacio Nacional, bajaron la bandera mexicana y pusieron la bandera gringa. Eso fue después de la batalla de Chapultepec, en 1847. Después de un año de la muerte de los niños héroes, en 1848, Estados Unidos nos robó la mitad del territorio. La mitad del territorio nacional, pero hasta el puro norte, que es California, Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, Colorado y yo creo que también Wisconsin también. Pero todos esos territorios que yo mencioné, todos esos eran parte de México. Pero hasta cuando llegó en 1847, cuando llegó en 1848, Estados Unidos nos robó la mitad del territorio mexicano, de la parte del norte, nos robó. Y yo vi un video acerca del presidente ruso Vladimir Putin, que la otra vez le dijo algo a un periodista gringo que estaba allá, de que si Estados Unidos y México nunca tuvieron problemas territoriales. ¿A quién le perteneció a California y Texas? Pues a México. Pero en 1848 Estados Unidos nos robó sin nada más. Porque, porque Estados Unidos quería hacerse un país más grande, es por su expansión territorial, por eso nos robó. Y ya después de la intervención estadounidense en México, ya después construyeron un monumento para conmemorar a los niños héroes. Construyeron el altar a la patria, que está en el bosque de Chapultepec. Está como está como casi llegar hasta el castillo, está al castillo de Chapultepec. Ahí en el puro bosque está. Ahí se encuentra, pero no se encuentra aquí, obviamente. Está allá en la Ciudad de México, el monumento de atrás de la patria. Y es ahí donde descansan los cuerpos de los niños héroes, en cada columna de concreto que está así, porque hay 6 de esas. Y cada 6 de esas representa cada cadete militar de los niños héroes. Y como hoy es los 175 aniversario de la gesta básica de los niños héroes de Chapultepec, pues hoy les voy a contar la historia. Bueno, ya les conté la historia de qué pasó esto y que el otro acerca de la intervención estadounidense en México, la batalla de Chapultepec y de los niños héroes también. Pero también acabo de investigar, ahorita estoy teniendo una información aquí, es de la página del gobierno de México. Aquí dice, gesta heroica de Chapultepec en 1847. En la toma del castillo de Chapultepec por parte de las fuerzas invasoras de Estados Unidos el 13 de septiembre de 1847, 6 cadetes mexicanos ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional. Ellos fueron Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Sáez y Francisco Márquez. E incluso, miren, aquí tengo esta imagen, a ver para que lo vean. Este es el monumento al altar a la patria. Esa está ahí
adentro del bosque de Chapultepec. Está como casi unos metros antes de llegar al castillo. Ahí. Ahí dicen aquí, ahí donde está la estatua esta, a ver. Esta estatua, abajo dije, abajo dice a los defensores de la patria de 1846 hasta 1847. Y estos estos columnas de concreto representa cada cadete de los niños héroes, cada cadete militar. Como aquí es Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. No, pues esta historia de los niños héroes sí lo escuché tanto en internet. Lo leí en las páginas web, he visto documentales, porque un programa llamado History Channel, en History Channel hicieron un documental acerca de los niños héroes de Chapultepec y nos contaron todo acerca de eso. No me acuerdo cómo se llama, hay un señor que es historiador, sabe todo de la historia de México. Y fue en cada lugar, no, en cada estado del país donde llegaron los estadounidenses a México. Porque primero fue a Veracruz, después empezó a irse a Puebla, casi los estados del Valle de México fue. Ujú. Ahí y no solo él, también salió no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, no sé si es un líder del colegio militar que es de la Secretaría de Defensa, no me acuerdo cuál era, pero también habló acerca de eso. Bueno, vamos a seguir todavía hablando de aquel tema. Aquí dice, en el apartado sobre la guerra a México de Estados Unidos de su libro Historia de México, el académico michoacano José Bravo Urgate refiere que después de 16 meses de declarar la guerra a México, el 13 de mayo de 1846, las tropas estadounidenses avanzaron hacia la capital de nuestro país, tras innumerables reconocimientos en las líneas mexicanas del sur y del poniente, relata Bravo Ugarte. El general Winfield Scott determinó su carácter de comandante en jefe de la fuerza invasora. Llegar a cabo el asalto de la Ciudad de México por Chapultepec el 11 de septiembre de 1847, con intensos bombardeos de artillería. O sea que desde el 13 de septiembre de 1846 Estados Unidos declaró la guerra a México. Por el general Winfield Scott, que en esos tiempos, se me hace que en esos tiempos gobernaba antes Estados Unidos. Antes de que se hiciera cargo, antes de que gobernara Abraham Lincoln y no me acuerdo cuál otros presidentes de allá de Estados Unidos, pero no de México. Bueno, vamos a seguirle. La defensa de Chapultepec ocurrió a cargo de 200 cadetes del Colegio Militar, a los órdenes de los generales Nicolás Bravo y Mariano Escobedo, así como de 632 soldados del batallón de San Blas, bajo el mando del coronel Santiago Xicotenclán. Para reforzar a esa pequeña guarnición, el general Antonio López de Santa Anna envió al pie del cerro a 12.450 hombres, pero eran pocos, más de 7.000 los invasores. No, hombre. No, hombre. Antonio López de Santa Anna nunca, o sea, no lo recordamos tanto en México. O sea, sí lo recordamos, pero siempre, algunas veces, pero la mitad es que siempre la hemos olvidado a Santa Anna, porque Santana, la verdad es que fue un peor presidente que hemos tenido en la historia de México. O sea, nada más envió a los del ejército que peleara contra nuestros invasores. No pidió a los
a más hombres que fueran pues hombres que viven en los pueblos indígenas o, o hombres civiles para que peleara junto con el ejército a los invasores. Santa Anna no tenía esa idea, pero la otra vez vi un video acerca de eso, que dicen que si Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende y los demás insurgentes que estuvieran en la independencia de México, si estuvieran vivos en la vida real, se hubieran enojado tanto con Estados Unidos. Y ellos hubieran declarado la guerra a Estados Unidos. Pero como, pero como, pero como los insurgentes de la independencia, pues fallecieron porque los gachopines, o sea, los españoles los fusilaron. Pero si estuvieran vivos, esto jamás se hubiera pasado. Nosotros ya habíamos ganado la guerra con Estados Unidos. Pero nunca, pero nos tocó la mala suerte y por eso perdimos la mitad del territorio mexicano. Bueno, sí, voy a seguir todavía contándoles esto. Después de aniquilar el batallón, los soldados estadounidenses escalaron el cerro y penetraron al castillo, donde los cadetes mexicanos, la mayoría con edades de entre 15 y 18 años, lucharon cuerpo a cuerpo hasta encontrar la muerte. En los combates resultaron heridos otros 4 alumnos del colegio militar y 37 fueron hechos prisioneros. O sea, desde los 15 y 18 años tenían los niños héroes. O sea, eran bastante jóvenes, pero de todas maneras se tuvieron que sacrificar. Tuvieron que arriesgar sus vidas para poder defender al país de los invasores estadounidenses. Los cuatro, pues aquí dice de que en los combates resultaron heridos y otros 4 alumnos del colegio militar y 37 fueron hechos prisioneros por los estadounidenses. En honor de los 6 cadetes caídos, conocidos como los niños héroes. Cada 13 de septiembre se realiza en México una fiesta cívica. Eso sí. No, pues, sí. Eran muy jóvenes, eran muy jóvenes los niños héroes. Pero de todas maneras, se sacrificaron por esto hasta encontrarse su muerte. Por eso cada año en México se celebra una fiesta cívico para los niños héroes que fueron cadetes, pero cayeron por las tropas estadounidenses. Y sí.